resurrección confirma y reafirma de que Él es el Hijo de Dios. Dice Romanos capítulo 1, verso 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Dice, en Cristo Yeshua, fuimos engendrados por su Espíritu. Ahora nosotros somos de su mismo linaje, santo y sacerdotal. Habla acerca de Jesús como parte de un linaje de reyes, un linaje de sacerdotes, en su pacto con David. Por eso es que a Jesucristo se lo llamó el Hijo de David, o el del linaje santo de David, el rey que se sentaría en el trono para gobernar sobre Israel, el Mesías prometido y anunciado. Entonces, entendemos aquí que se confirma de que Él es Yeshua, el Hijo de Dios, y que tiene un linaje santo, sacerdotal y especial. Cuando Israel fue llamado por Dios, a través de Moisés vino la palabra para Israel, y la palabra fue de que Dios había elegido a Israel como una nación de sacerdocio santo, o sea, un real sacerdocio, una nación especial, una nación de reyes, una nación de sacerdotes. De los lomos de Abraham saldrían reyes, dice su palabra. Y desde la tribu de Leví tomó levitas, sacerdotes para su reino, reyes y sacerdotes. Lo afirma en Apocalipsis capítulo 1, verso 6 y capítulo 5, verso 10. Lo afirma de que Dios a través de Jesucristo se hizo de un reino de reyes y de sacerdotes. O sea, de un linaje santo, de un linaje especial. Y aquí se revela algo glorioso para nosotros. Nosotros en Cristo fuimos engendrados por el Espíritu para ser parte de un mismo linaje santo, de un linaje sacerdotal. Por eso la Biblia nos llama reyes y sacerdotes. En nosotros tenemos la semilla del Dios viviente, porque Cristo es semilla. La palabra semilla viene del hebreo yalad y del griego genao, de donde se deriva la palabra genoma o gen. Y estas palabras significan engendrar, o significa ser engendrado. O sea que en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nosotros fuimos engendrados como hijos de Dios para nuestro Señor. Y al ser engendrado por esta semilla, nosotros pasamos a tener las mismas características genéticas, pasamos a tener el mismo ADN, pasamos a poseer la misma naturaleza espiritual que tiene Yeshua HaMashiach. Pasamos a tener la misma estructura genética, su imagen, su semejanza, su potencial reproductivo. En otras palabras, miremoslo desde el punto natural. Cuando miramos un árbol de mango, de naranjas, encontramos que da fruto similar, y en cada fruto hay semillas. Y esa semilla es similar en todos los frutos que da ese árbol, ya sea de mango, ya sea de naranjas. Contiene la misma característica, tamaños, forma, diseño, imagen, todo lo contiene de la misma manera. Si alguien siembra una semilla de maíz, la mazorca que da como fruto de aquel maíz sembrado es idéntico, es similar, es igual a la semilla que se sembró y se plantó. Jesucristo, Rey del cielo, es la semilla, la palabra viviente que fue sembrada en la tierra, Con su muerte y su resurrección se sembró. Entonces, al ser sembrada, todos los hijos que nazcan o se produzcan de esa resurrección a una nueva vida tendrán la misma genética, la misma estructura, el mismo diseño, una figura similar, una figura igual.
tendrá el mismo poder reproductivo. Una semilla que es sembrada sobre la tierra puede generar un árbol que va a dar cientos y quizás miles de frutos de la misma característica, mismo sabor y la misma semilla por dentro. Y si esa semilla se vuelve a sembrar, esa semilla sembrada va a dar un nuevo árbol con un mismo fruto y con una misma característica, diseñada de acuerdo al ADN que ha sido sembrado en el corazón. Antes teníamos una naturaleza caída, rendida y vendida al pecado. Ahora tenemos una naturaleza espiritual, regenerada, transformada, restaurada por Yeshua HaMashiach. Y en nosotros fluye la vida del Cristo viviente. Por eso dice 1 de Juan capítulo 5, verso 2 en adelante, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Porque la vida eterna está en el Hijo. Jesús dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Padre, y que me conozcan a mí, tu Hijo. Allí está asentado el verdadero sentido de la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Jesucristo se sembró como una semilla para dar muchos frutos. Jesucristo fue el primero en resucitar, el primogénito de la creación. Aquí tiene que ver con las primicias, las 3 fiestas que mencioné: Pascua, panes sin levadura y primicias. Tiene que ver con el proceso de liberación de Egipto. Salió de esclavitud de Egipto, Pascua, estuvo en el desierto para recibir las leyes y los mandamientos divinos. Tiene que ver con los panes sin levadura, que se dieron ciertas normas para que sean obedecidas, de comer pan sin levadura, o sea, sin esa contaminación farisea, sin esa contaminación de pecado, que sea un pan limpio, un pan puro, la palabra de Dios limpia y pura. Y por último, cuando llega a la tierra prometida, Israel, son posicionados. Las primicias representan la resurrección de Cristo y representa la posición de Cristo en las alturas como Rey y Señor. Y al estar posicionado Cristo en lugares celestiales, la iglesia, los que somos de Cristo, las demás semillas que salieron de la semilla principal, que es Cristo, del gen principal, del genoma principal, que es Cristo, todas las semillas tienen la misma naturaleza, la misma capacidad, el mismo potencial, el mismo diseño, la misma imagen, la misma figura. O sea, la vida del Dios viviente está viviendo en cada uno de nosotros como parte de la iglesia redimida por su sangre. El Señor me dijo, somos un semillero en Cristo Yeshua, en el cual el Padre ha depositado semillas. O sea, las semillas del mismo Yeshua, que como dice Juan capítulo 1, es la misma palabra viviente. Yeshua es la misma palabra viviente. Todas las semillas se convierten en palabras vivientes, en palabras de vida, y por eso es que son reproductivas. Por eso Jesucristo decía en sus discursos que sus palabras son espíritu y son vida, porque transmiten vida, tienen el poder de generar y de dar vida. En otras palabras, el Padre hizo un depósito en nuestro espíritu, depositó su semilla, que es Yeshua HaMashiach, y es la revelación de su misma palabra. O sea, los secretos muy bien guardados desde la eternidad del Dios viviente, manifestados en Yeshua, fueron insertados en nosotros. O sea, en nosotros está la semilla que es Yeshua y la manifestación de la vida de la misma palabra. Yeshua dijo lo siguiente: yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, todo lo que
hizo Jesucristo es porque el Padre vivía y moraba en él por el Espíritu y vive en él. Todo lo que podemos hacer nosotros será porque el Espíritu de Dios, que manifiesta la vida del Padre y del Hijo Yeshua, está en nosotros, y por causa de eso la obra de Dios va a ser manifestada de una manera especial. Mire lo que dice el verso 20 del capítulo 14 del libro de Juan. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto es a lo que nos lleva a este acto de que ahora nosotros estamos en Cristo y de que Cristo está en nosotros. Nosotros vivimos en Él y Él vive en nosotros. En su resurrección, Él nos dio la vida. Y Él dijo una palabra profética extraordinaria. Él dijo que donde Él estaría, nosotros también estaremos. Y no tenemos que esperar a morir para partir a la eternidad y estar junto con el Señor para siempre, sino que desde ahora, nosotros hoy, aunque estamos en la tierra, en lo natural, nuestros pies pisan la tierra, espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales, en la misma autoridad de Jesucristo, nuestro Rey. Se lo voy a explicar de esta manera. Juan 16, 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Por eso Jesucristo dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, y os enviare, él, y os lo enviaré, dice ahí. O sea, a la iglesia le conviene que Cristo hubiera ascendido, se hubiera ido, porque el Espíritu Santo vendría. Pero no solamente porque el Espíritu Santo vendría y se manifestaría en cada hijo de Dios con un poder sobrenatural, con la misma unción, con la misma gracia, con la misma gloria, con la misma manifestación de hechos milagrosos, asombrosos y poderosos. No, sino que había un hecho mucho más importante y fuerte. Miren, ¿por qué dijo Jesús, os conviene que yo me vaya? Jesucristo cumplió el propósito y el plan divino del Padre. De allí, Él anunció siempre, yo retornaré al Padre de donde salí. Nos convino a nosotros que Él resucitara, porque al resucitar se sentó a la diestra del Dios y Padre. Y al sentarse a la diestra del Dios y Padre, Él ahora está allí como representante de la humanidad y nosotros estamos en la tierra como representantes de Él. Glorioso, extraordinario. Él nos representa delante del Padre, pero nosotros en la tierra lo representamos a Él, delante de la creación y delante del Padre. Es glorioso, es extraordinario. A nosotros la iglesia nos convenía aquello, porque ahora Él está posicionado y nosotros posicionados con Él porque somos su cuerpo. Si todas las cosas fueron sometidas bajo sus pies, pues todas las cosas ahora están sometidas bajo los pies de la iglesia, que es su cuerpo. Por eso nos conviene o nos convino, porque todos los beneficios redentivos que se provocan por medio de su resurrección hoy serán manifiestos a nuestra vida por el Espíritu de vida, porque en nosotros está una matriz del reino de Dios manifestada en semillas, que es palabra viva. Las palabras del Dios viviente fueron sembradas. Las palabras proféticas del Dios viviente están en nosotros. Y sus palabras son vida. Sus palabras tienen la capacidad de dar vida. Con la resurrección de Yeshua, se activó en nosotros. Se activó en nosotros esa matriz reproductiva. Esa matriz en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, que da vida. O sea, por su espíritu que nos fue dado, se activó todo el potencial que tiene Yeshua como semilla principal, primero en resucitar, como semilla o semillero, o una matriz llena de semillas del cielo, del reino. No, en nosotros está el potencial de su poder, de su autoridad y de su palabra, que tiene que ser manifestado a través de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestra vida.
la vida del Hijo de Dios manifestada a través de nuestra vida. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 2, versos 9 y 10. Dice, antes bien, como está escrito, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Le explico esto. Siempre hemos dicho que venga del cielo, que descienda del cielo, pero Pablo dice, no es que va a venir del cielo, sino que va a salir de tu espíritu. Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no subió al corazón jamás. Dice subió, no dice bajó, subió al corazón jamás. Es lo que Dios nos ha entregado ahora por su espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hoy empezarás a ver lo que nunca antes has visto. Que hoy empezarás a oír los secretos gloriosos del reino de Dios y su revelación reservada y escondida para los hijos de Dios. Que lo que no ha subido a tu corazón empezará desde tu espíritu, por el Espíritu de Dios, a subir. Subirá. La revelación del Padre vendrá a ti, vendrá a tu corazón, vendrá a tu mente, vendrá a tu espíritu y empezará a emerger todo el depósito de semillas, todo el depósito de la palabra del Dios viviente que fue depositada en nosotros, empezará a emerger y empezaremos a declarar cosas extraordinarias, a profetizar conforme a la capacidad de unción profética que Él da a cada uno, conforme a la unción que reposa en la vida de cada uno, conforme a la palabra revelada que Él ha dado a cada uno. Empezaremos a ver cosas invisibles, extraordinarias. Empezaremos a oír al Espíritu de Dios hablando. Empezaremos a ver cosas y a oír cosas extraordinarias. Y nuestro corazón se empezará a llenar de la sabiduría infinita de Dios. Como dice Pablo ahí mismo en el capítulo 2 de Primera de Corintios. La sabiduría que fue escondida de los príncipes de este mundo. Porque si los príncipes de este mundo lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor. Pero que el Espíritu Santo hoy nos la revela y dice, la hace subir desde nuestro espíritu, o sea, del depósito de semillas del reino. Su palabra viviente la emerge para que nuestra boca le exprese a través de declaraciones y decretos proféticos. No es que viene de afuera hacia adentro, es desde adentro del espíritu que sale hacia fuera. Entonces la resurrección de Cristo hizo posible que un derramar de la unción de su espíritu en el espíritu humano, en el espíritu del hombre, se manifestara. Por eso es que cuando vemos la manifestación del Espíritu de Dios en el día del Pentecostés, las lenguas repartidas como de fuego, la gente hablando en diferentes idiomas, pero la característica principal que menciona Pedro, no son el género de lenguas o los diversos géneros de lenguas. La característica principal que menciona Pablo es la profecía. Por eso dice, como está escrito, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, y los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, hombres y mujeres, y ellos profetizarán. Empezarán a profetizar, y por 2 veces repite la palabra de la misma manera, y profetizarán, y profetizarán. Cuando los testigos de aquellas personas que estaban allí de diferentes lenguajes e idiomas escucharon a aquellos que hablaban en su idioma siendo judíos, dice, se asombraron y se maravillaron. Y esa expresión que dijeron, hablan maravillas de Dios, es la misma expresión que significa profecía. O sea, profetizaban en diversos géneros de lenguas diferentes expresiones hacia Dios.
Profetizaban hacia las personas, profetizaban adoración a Dios, en cánticos de adoración, en cánticos proféticos, y profetizaban para la gente. Entonces, la característica más primordial, puntual, de Hechos capítulo 2, cuando habla de el derramamiento del Espíritu Santo, no era el género de lenguas, aunque sí es algo real, y sí el Señor lo contempla dentro de los dones del Espíritu. Pero el enfoque total al que se refería era a la unción profética. Un derramamiento de la unción profética para empezar a hablar, para empezar a hablar, para empezar a hablar, para soltar todo lo que el Señor ha depositado en nosotros. Hay gente que hoy escucha mucho y a veces solo repite lo que oye hablar a otros, pero no se preocupa de ir a las profundidades de Dios, a las profundidades del Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios hable y de adentro emerja la palabra viviente y poder profetizar lo que el Dios viviente quiera o quiere. Entonces, yo veo el ejemplo de los apóstoles. Mire lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 1, verso 1 al 3. Él dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos sentido, lo que hemos tocado, lo que nuestras manos tocaron, tocante al verbo de vida. Eso es lo que nosotros hablamos, eso es lo que nosotros anunciamos. Dios ha depositado semillas en nosotros y es necesario que hoy aprendamos a profetizar y hablar en su nombre. La palabra resurrección viene del griego anastasis y del griego eheiren, del hebreo manshin, y esta palabra significa resucitar, significa levantarse, significa ponerse en pie, significa despertar. ¿Sí? Levantarse, ponerse en pie o despertar. ¿Qué le dijo Dios a la profeta Débora? ¿O cuál fue el cántico de adoración de la profeta Débora? Capítulo 5, verso 2. Dice, despierta, despierta, Débora, despierta. Entona una canción, canta un cántico nuevo, o sea, profetiza. Y Débora era la profeta que profetizaba debajo de la palmera. Y dice, despierta, despierta, Barak, hijo de Ahinoam. Ve y conquista a tus enemigos. Apresa, vence a tus enemigos, a los reyes. Utiliza 2 veces, en una repetición de 3, la palabra despierta. Despierta. En otras palabras, dice levántate, despierta, sal de tu estado anestésico, porque la palabra anastasia es de la palabra donde se deriva anestesia, o un estado anestésico donde la persona está en un estado de letargo y de repente se despierta, como cuando alguien es operado, le ponen anestesia y después de la operación ni siente lo que le han hecho, se despierta y empieza a sentir recién, porque los efectos de la anestesia se terminó, y empieza a sentir cosas, se despierta algo nuevo, a una nueva vida. Él es el Hijo de Dios, la resurrección lo certifica. Y hoy nosotros somos las demás semillas, hijos de Dios, en su nombre, en su autoridad y en su derecho. Nosotros somos la semilla. Por eso es que el Señor hoy está activando de manera sobrenatural sobre nosotros el mismo poder, la misma unción que habitó corporalmente en Yahshua HaMashiach, el Cristo viviente. Por eso es que todo está bajo sus pies en autoridad suprema, como dice Efesios capítulo 1, y todo lo ha puesto bajo nuestros pies como iglesia, a la cual estableció como cabeza. Por eso es importantísima la resurrección de Jesucristo, porque Él está a la diestra del Padre y nosotros acá estamos como cabeza. Él nos representa ante el Padre y nosotros lo representamos
ante la humanidad y ante el Padre. Somos sus representantes acá. Somos sus semillas y debemos ser buenas semillas. Somos semillas labradas por el Padre, labranza del Padre, y esas semillas tienen que producir más semillas de esa misma naturaleza. Cada palabra es una semilla y cada semilla que sale de nuestra boca tiene que producir vida, tiene que producir la vida del omnipotente Dios. El Señor nos ha puesto como una fuente inagotable de palabra que está depositada en nosotros. Somos sus herramientas. Somos sus herramientas, somos sus instrumentos útiles en sus manos. Y todo lo que el Padre va a hacer a través de su Hijo Yeshua, lo hará a través de su iglesia como representante en la tierra. Cuando tu boca se abre, entonces la palabra de Dios empieza a fluir de una manera especial, de una manera sobreabundante. Por eso es que la palabra de Dios enseña que tenemos autoridad, que el Cristo viviente nos ha dado autoridad para atar y para desatar. Todo lo que nosotros atemos o prohibamos, entonces así va a acontecer, porque en los cielos se va a sellar. Todo lo que nosotros desatemos o activemos o liberemos o absolvamos, porque es una palabra de derecho legal, entonces o absolvamos, así va a ser. En otras palabras, todo lo que nosotros digamos va a generar vida. Todo lo que nosotros digamos va a producir un cambio, una transformación. Todo lo que nosotros empecemos a profetizar según su palabra se cumplirá. Por eso es que no hay palabra profética más segura, sino la que está escrita en su palabra. Lo que Yahweh dijo con su boca. La palabra profética más segura es lo que está escrito y es lo que se va a cumplir. Y nosotros, cuando tomamos las semillas, su palabra, y empezamos a profetizar su palabra, entonces esa palabra empezará a generar vida de acuerdo a lo que tú hables, de acuerdo a lo que tú digas, de acuerdo a lo que tú anuncies, como en la parábola que vivió Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, capítulo 37 de Ezequiel. Están los huesos secos, secos en gran manera. El Padre por su espíritu pone carne en esos huesos, tendones, todo lo que necesita. Y le pregunta, ¿qué ves? Ezequiel dice, veo un gran ejército. Pero también veo otra cosa, que no tienen vida, no hay espíritu en ellos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Le dice a Ezequiel, profetiza espíritu en ellos. ¿Por qué el Señor no sopló él mismo? ¿Por qué el Señor no profetizó? ¿Por qué el Señor no sopló? Nesama Besón en hebreo, ¿por qué no sopló? El soplo del omnipotente que le dio la vida a Adán, ¿por qué no sopló sobre esos cuerpos que habían sido regenerados, pero que les faltaba espíritu de vida? ¿Y por qué le dijo a Ezequiel, tú declara y profetiza espíritu en ellos? Entonces, así es el modelo, el diseño que el Señor estableció a través de la iglesia. Lo que la iglesia suelte como matriz profética, de acuerdo a su palabra, eso hará efecto sobre la vida de los demás. Mire esto. Hay un depósito poderoso, una fuente inagotable, algo extraordinario, una revelación extraordinaria. La sabiduría eterna de Dios de todos los tiempos ha sido depositada a través de semillas proféticas de reino en nuestra vida. Ahora, mire lo que le dice el Señor a Ezequiel en el capítulo 2. Le dice, come del rollo y profetiza. Come del rollo porque es necesario que profetices, le dice Ezequiel. Ahora, nos vamos a Apocalipsis capítulo 10, versos 9 y 11. ¿Qué le dice al apóstol Juan? Le dice, come del rollo porque es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, sobre naciones, sobre lenguas, sobre reyes, sobre reinos. Extraordinario. ¿Sabe lo que el Espíritu de Dios me hace sentir en mi interior? Que tenemos que aprender a comer del rollo de su palabra, de la revelación de su palabra. Come del rollo,
come del rollo de la revelación eterna del Padre y empieza a profetizar según la capacidad del Espíritu que habita en ti. Declara, decreta, profetiza, habla palabra del Dios viviente. Come del rollo del Dios viviente y empieza a hablar la palabra eterna del Dios viviente. Come del rollo ahora. Yo siento en mi espíritu que el Padre está trayendo para este tiempo la unción profética de los hijos de Isaacar. La unción profética de los hijos de Isaacar que conocen los tiempos, las sazones de los tiempos, los moveres del Dios viviente, que saben lo que el Dios viviente quiere, hacia dónde quiere ir, qué es lo que quiere traer para este tiempo en la tierra. El Señor está despertando una unción profética extraordinaria. Y el Señor le dijo a Ezequiel, come del rollo. El Señor le dice a Juan, come del rollo y profetiza una vez más. Es necesario profetizar para las naciones de la tierra. Es necesario profetizar su palabra para las naciones, para las muchedumbres, para los pueblos, para los clanes, para todo linaje, para toda persona, en todo lugar. Empieza a profetizar porque es necesario. El Señor dice Apocalipsis 10, verso 9 al 11, come del rollo porque es necesario que profetizas un tiempo más. Este es un tiempo de mayor actividad profética en este momento. Y todo viene por causa de la resurrección de Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios y porque ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que funcionar, tenemos que operar de la misma manera como Él operó. Y el Señor depositó en nosotros esa capacidad. Come del rollo, llénate de su sabiduría, llénate de su revelación, llénate de la capacidad profética del Padre, llénate de la unción de su Espíritu, porque el Padre hoy está entregando una unción y una revelación profética de cosas grandes, eternas y poderosas. Llénate del rollo, come del rollo, porque es necesario que en cada nación de la tierra se levanten profetas a hablarle a las naciones, a hablarle a los reyes, a hablarle a los reinos, a hablarle a los gobernantes de la tierra, a hablarle en cada lugar, en lo más profundo, a los cuatro cabos de la tierra. Es necesario que en todo lugar se levante gente con unción para profetizar y declarar su palabra en toda la tierra, porque tiene que cumplirse lo que dice Pablo cuando habló diciendo: toda la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios tienen que manifestar la semilla del Dios viviente y la palabra del Dios viviente en espíritu y en verdad. Se tiene que cumplir lo que dice la Escritura: y será llena la tierra del todo el conocimiento de la gloria del Dios viviente. Dice del todo conocimiento de la gloria del Dios viviente. La revelación del cielo, la revelación de la gente que no conoció en el tiempo de Pablo. La gente que no conoció porque no conoce a Dios, no conoce al Hijo de Dios, ni tiene al Hijo de Dios en su ser. Pero los que tenemos al Hijo de Dios en nuestro ser, hay una revelación profunda que está sembrada en nuestro espíritu. Y hoy el Señor está despertando la unción profética de los hijos de Isaacar, porque hay que profetizar sobre la tierra, hay que hablarle a la tierra, hay que hablarle a los aires, hay que hablarle a las aguas, hay que hablarle a todo ser vivo, hay que hablar, hay que profetizar, hay que declarar, pero su palabra, porque es la palabra profética más segura. Profetizar por su palabra. El Señor me dio una palabra profética y Él me dijo lo siguiente, que voy a hablar ahora en este momento. Es una palabra profética que el Señor me dio mientras estaba preparando este mensaje. Y el Señor dice lo siguiente: el Espíritu de Dios en este tiempo dice, el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Adonai, dice, hablaría a los gobernantes de la tierra. Escuche bien. El Señor dice que en este tiempo hablará a los gobernantes de la tierra.
para que se vuelvan a mí en orden y en justicia. Dice el Señor, levantaré a los Natán y a los Gad, para que sean mis testigos, porque es necesario que la tierra se llene de mi justicia. Natán y Gad fueron profetas en la época del rey David y profetizaron a David y corrigieron a David. David es un gobernante, era un gobernante en la tierra, era el rey de Israel. Y el Señor está despertando el espíritu profético de Natán y de Gad para en justicia profetizar sobre los gobernantes de la tierra. Ambos profetas llamaron al orden y al alineamiento a David cuando ellos pecaron, cuando David pecó, contra Dios en diferentes acciones, en diferentes escenarios y ocasiones. Pero fueron los profetas que llamaron al orden y a la justicia de Dios a David. Por eso el Señor está levantando hoy, va a levantar voces proféticas con semillas del reino proféticas para que hablen a los gobernantes de la tierra, porque es necesario que la tierra sea llena de la justicia o de mi justicia, dice el Señor. Es necesario, dice el Señor, que los malvados sean juzgados por su maldad. Y la gran ramera que se hace llamar la Babilonia la Grande, que ha corrompido con sus abominaciones a pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas, sea juzgada y desolada, recibiendo la justa retribución por sus hechos, como dice Apocalipsis 17 y 18. He aquí, dice el Espíritu de Dios, hablando de Yeshua y de todos aquellos que bajo la unción de Yeshua sean levantados para profetizar en este tiempo. He aquí mi siervo escogido, a quien puse por pacto al pueblo, por luz a las naciones, en quien mi alma tiene contentamiento, en quien reposa mi espíritu, a quien he llamado en justicia para traer justicia a la tierra. Isaías capítulo 42. Dice el Espíritu de Dios, conforme a mi palabra, Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 11. Antes de su gran día, Yeshua traerá justicia en las naciones de la tierra por causa de los justos de la tierra que claman a él. Así ha dicho el Señor. Y quiero concluir esta palabra que el Señor trae, declarando lo que Jesús anunció en Lucas capítulo 18, versos 7 y 8. Y dice así: el pueblo de Dios clama a él de día y de noche. Él siempre, hablando de Yeshua, hará justicia para su pueblo y no tardará. Dice, les aseguro, dice el Eterno, haré justicia rápidamente para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, encontrará aquí gente que cree en él. Antes de que Yeshua HaMashiach, el Mesías esperado, venga, Dios traerá justicia a la tierra y empezará con los gobernantes de la tierra. El Señor está levantando en este tiempo una unción profética como la de Ageo, como la de los hijos de Isaacar, una unción profética como la de Natán y de Gad, profetas videntes del Dios viviente, para que profeticen sobre autoridades, para que profeticen sobre naciones, para que profeticen sobre gobernantes. El Espíritu del Señor hoy está levantando semillas gloriosas y extraordinarias de palabra profética. Sumérgete en él, sujétate a él, obedece, santifícate, glorifica su nombre, vive para él, vive en obediencia, busca su rostro y su presencia, porque tiene que emerger de tu espíritu, por el Espíritu de Dios, la palabra que el Señor tiene que traer para los gobernantes de las naciones. Porque ha dicho el Señor, en este tiempo yo hablaré a los gobernantes, así como habló al rey de Nínive, así como Nabucodonosor tuvo que hacer un decreto y declarar al Dios
al que sirven Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 jóvenes israelitas que fueron rescatados del horno del fuego. Así como Nabucodonosor tuvo que reconocer que no hay otro Dios como el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego. No hay otro Dios como Él, capaz de salvar y liberar del fuego a quienes en Él han confiado. Tendrán que decir como el rey Darío, que en los tiempos de Daniel, cuando estaba en el foso, tuvo que hacer un decreto y declarar: no hay otro Dios como el Dios de Daniel, que hace justicia a sus escogidos. No hay otro Dios como el Dios de Daniel, que es capaz de librar a los justos que confían en Él. Por eso dice el Señor que Él va a traer justicia a la tierra y empezará con los gobernantes de la tierra, porque son los gobernantes de la tierra, como están citados en los ejemplos bíblicos, son los gobernantes de la tierra los primeros que tienen que humillarse y buscar el rostro del Dios viviente, porque el Señor trae justicia a la tierra antes de que el Mesías venga por segunda vez. La tierra será llena de la justicia de Dios. Desde este tiempo en adelante, lo afirma el Señor, vendrá un tiempo de justicia para la tierra. Por eso dice la Sagrada Escritura, capítulo 22 de Apocalipsis, versos 10, 11. El que es injusto y quiere seguir siendo injusto, que lo sea. El que es impuro y quiere seguir siendo impuro, que lo sea. Pero el que es justo tiene que hacer justicia cada día mucho más. El que es santo tiene que consagrarse mucho más, porque el Señor está buscando un remanente fiel y verdadero, por medio del cual manifestar el depósito de semillas de reino. Porque antes que nacieras, el Señor te llamó y te puso nombre cuando todavía estabas en el vientre de tu madre. Él puso tu boca como una espada afilada y te escondió en las sombras de su mano y te convirtió en una flecha pulida y te escondió en su aljaba y dijo: tú eres su siervo y en ti Él se gloriará. Dios el Eterno nos está llamando a un tiempo de justicia sobre la tierra. Y es necesario que nosotros como sus hijos, es necesario que nosotros como sus voceros empecemos a declarar su justicia a través de su palabra eterna en todos los confines de la tierra, desde los más grandes hasta los más pequeños. Es necesario que así sea. Yo quiero orar en este momento, no solo dándole gracias a Dios por su palabra, sino orar, declarando en el nombre de Yeshua HaMashiach que en este tiempo se está levantando su unción en los 4 cabos de la tierra, en todos los continentes, en cada nación, en cada ciudad. Dios está despertando. El Padre despierta, como dijo Débora: despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, Bará. El Padre está despertando en el espíritu de la iglesia, en los 5 continentes. Está llamando, está despertándolos para que se levanten a hablar conforme a su palabra, para que se levanten a hablar conforme a lo que está escrito, para que anuncien la palabra profética más segura, que es la palabra que está escrita y que se tiene que cumplir inapelablemente. Por eso declaro en el nombre de Yeshua que se levante en cada continente, en cada nación, esa unción, que el viento del Dios viviente sopla desde los 4 vientos, desde los 4 puntos cardinales, sopla sobre la tierra,
sopla sobre la nación, empoderando, levantando, avivando, despertando a la iglesia para que se levante en justicia, primero haciendo justicia y después siendo pregonera de justicia, porque toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Dios viviente. Y el tiempo de justicia, de hacer justicia del Dios viviente, viene, porque así está escrito en su palabra. Todo tiene que cumplirse. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. Y son la palabra profética más segura que podamos encontrar. Padre, yo te doy gracias, porque tu Espíritu despierta a tus hijos, porque tu Espíritu trae a su oído, porque tu Espíritu trae a oídos de la iglesia, porque tu Espíritu trae a los ojos de la iglesia, porque tu Espíritu sube al corazón de la iglesia. Tu palabra, Señor, para este tiempo. Yo te bendigo, bendigo la tierra, bendigo la iglesia, bendigo a las naciones de la tierra y declaro, Señor, que la tierra tiene oídos para oír tu voz. La tierra, los hombres en la tierra, los gobernantes en la tierra tienen oídos para empezar a oír al Espíritu de Dios y obedecerlo. Declaro que los oídos son abiertos para escucharte a ti y que los ojos son abiertos para ver la manifestación de tu gloria en este tiempo, Señor. Así sea sellado en el nombre de Yeshua. Amén.